Muy buenas noches. Entonces, nuevamente, estimados estudiantes, nos encontramos en una sesión más inherente a nuestra asignatura. Hasta el momento, nosotros hemos podido revisar una introducción a la misma y hemos visto que el derecho comercial va a regular el comercio, es decir, esa actividad de intermediación en el intercambio que se va a dar entre bienes y servicios. Hemos analizado en nuestra anterior clase, además de aquello, la historia del derecho comercial. Hemos podido revisar cuáles son las tendencias del derecho comercial. Hemos visto cómo ciertos actos del derecho civil se van dirigiendo más y más hacia una actividad comercial, ¿no? Hemos analizado también que el derecho comercial respecto a su objeto de estudio tiene un objeto de estudio sumamente dinámico, es decir, que esto hace que estemos ante un objeto de estudio sumamente complejo y eso lo hemos visto, ¿no? Y es muy, muy importante considerar aquello. Pero tenemos que analizar además, estimados estudiantes, la autonomía del derecho comercial y tratarlo un poco más a fondo, ¿no? Ver por qué motivos el derecho comercial cobra independencia del derecho civil, porque hasta el momento esto les debe resultar todavía algo confuso, ¿no? Yo recuerdo que con ustedes justamente en la materia de personas, nosotros hemos llevado el tema de las personas jurídicas con fines de lucro, ¿recuerdan? Hemos visto esta temática y nosotros hemos llegado a un punto en el que teníamos que dividir o diferenciar una sociedad civil de una sociedad comercial. Y recuerdo que yo les manifestaba también que en su momento ustedes lo iban a conocer en el derecho comercial y se les iba a aclarar un poco más la perspectiva. Entonces vamos a tratar de diferenciar un poco más y vamos a ver por qué surge ese problema de diferenciar el derecho civil del derecho comercial. Entonces, hay un problema sobre tratar al derecho comercial como una disciplina autónoma o si debería fusionarse con el derecho civil. Nosotros, cuando realizábamos una definición de lo que es el derecho civil, manifestábamos que es una rama del derecho privado interno que se encarga de regular las principales relaciones entre los particulares y que va a regular relaciones de las personas, relaciones trascendentes de la vida de las personas, como es justamente su fuero, no, ¿cómo diríamos? Su persona como tal, es decir, sus derechos de la personalidad, el inicio de la misma. Hemos manifestado además que el derecho civil rige las relaciones que se dan entre las personas y las cosas, ¿no? Es decir, qué derechos podrían llegar a recaer sobre las cosas. Y eso ustedes están viendo en la materia de derecho civil, bienes, ¿verdad? Además, el derecho civil, nosotros manifestábamos, regula las obligaciones. Es decir, cómo una persona puede comprometerse ante otra a cumplir una determinada actividad, ¿no? Que puede ser dar, hacer o no hacer. Pero también surge de otras formas que ustedes las van a estudiar en materia de obligaciones. Entonces, el derecho civil regula las obligaciones en general, es decir, el momento que una persona se hace deudora de otra, pero también regula los contratos en particular, una de las formas de las obligaciones, ¿no? Una de las fuentes de las cuales emanan las obligaciones. Una de esas fuentes es el contrato y el derecho civil se encarga de estudiarlos. Y en su teoría general al menos es sumamente trascendente. Además, el derecho civil regula la sucesión por causa de muerte, ¿no? Es decir, va a regular cuando estamos ante herederos y legatarios. Pero lo que sucede, estimados estudiantes, es que el derecho civil regula negocios jurídicos, ¿no? El derecho civil regula los contratos, regula las obligaciones, es decir, regula la compraventa, la permuta. El derecho civil regula los intercambios de bienes y servicios, ¿no? Entonces surge ahí una controversia sobre si el derecho comercial debería o no ser autónomo, porque el derecho comercial, como habíamos visto, también es un acto de intermediación respecto al intercambio
de bienes y servicios. ¿A ver? Habíamos visto nosotros que el comerciante surge el momento en que el trueque deja de ser suficiente, ¿no? En que el trueque es insuficiente para la satisfacción de las necesidades humanas. Entonces hemos visto que surgen los denominados comerciantes que van a interactuar y van a intercambiar bienes y servicios en las ferias, ¿no? Durante la Edad Media. Y eso hace que las relaciones sean demasiado dinámicas, demasiado rápidas y que el derecho civil no pueda regularlas, según algunos autores. El derecho comercial, nos dice Ulises Manfredi, citado por el autor Tola, el derecho comercial comenzó a tener autonomía cuando se fue modificando su primitiva condición de derecho profesional o de excepción aplicable solo a comerciantes, para extenderse al comercio y regular actos comerciales, con independencia de la calidad de comerciante. Entonces, nosotros veíamos que durante la Edad Media, estimados estudiantes, el derecho comercial era un conjunto de reglas aplicables a aquellas personas que eran denominadas comerciantes y que tenían, ¿no?, esa actividad de intermediación. Pero posteriormente hemos visto que eso va cambiando, ¿no? Y lo que interesa es el acto comercial. Y el problema que surge, yo ya les manifestaba antes, es que el acto comercial es difícil de delimitarse. Este es el siguiente tema que vamos a tener, ¿no? Que vamos a estudiar, que es el acto comercial. Y surgen diferentes teorías que, si bien nos dan características de lo que es un acto comercial, no terminan de convencer totalmente de qué sería un acto comercial. Eso debido también a que el comercio es muy variable, ¿no? El comercio puede referirse a la industria, el comercio puede referirse a la transformación de ciertos bienes para generar productos. El comercio puede referirse a la integración de títulos valores para dinamizar esas relaciones comerciales que se dan. El derecho comercial puede referirse a un mercado de valores en el cual las empresas venden sus acciones y buscan también financiamiento, ¿no?, para su desarrollo. Entonces, el derecho comercial y los actos de comercio son difíciles de distinguir, pero es necesaria una rama del derecho, se hace necesaria una rama del derecho que justamente permita que esa dinámica se siga desarrollando, ¿no? Y el derecho civil, según algunos autores, no sería suficiente para ello, porque el derecho civil se refiere a conceptos generales. Entonces, analicemos un poco más sobre esto. El derecho civil, entonces, resultó insuficiente e inadaptable para regular las relaciones que nacen en el tráfico comercial. El comercio requiere mayor flexibilidad, decían, por la rapidez de sus relaciones, por lo que se crean nuevas instituciones. Surge así la letra de cambio, por ejemplo, la sociedad anónima, que son formas distintas, ¿no?, distintas a aquellas formas que el derecho civil regula. Pese a ello, estimados estudiantes, la doctrina pretende sostener que desaparecieron las circunstancias y razones que hicieron necesario el nacimiento del derecho comercial. Es decir, hay también autores a partir del siglo XIX que nos dicen ha sido una división entre el derecho civil y el derecho comercial que no debería haber existido, que no es necesaria ya hoy en día, ¿no? Por lo que se propone una unificación legislativa. Es decir, si bien en su momento fue necesaria porque las relaciones económicas del señor feudal, en su momento con los siervos o de las ferias, digamos, sí ameritaban una regulación especial, el día de hoy ya no resultaría necesario, según algunos autores. Entonces vamos a analizar cuáles son los fundamentos de la autonomía y cuáles serían también los fundamentos de la unificación. Algunos autores manifiestan que el derecho civil y el derecho comercial deberían tener una misma regulación, ¿no?
¿Y esto debido a qué? Esto nos dicen, en primer lugar, porque el acto comercial cobija a productores y consumidores cuyas actividades fueron tradicionalmente respaldadas por el derecho comercial y el derecho civil. Entonces, como el derecho comercial y el derecho civil han terminado por regir tanto a productores como a consumidores, debería unificarse estas dos ramas. ¿Y por qué, dirán ustedes? Porque los productores en su momento acuden al comercio, ¿no? Pero los consumidores también, si se dan cuenta, en algún punto, no estarían necesariamente ejerciendo actos de comercio, ¿no? Hay, por ejemplo, el contrato de transporte. El transporte de personas, estimados estudiantes, es un acto de comercio, ¿no? Pero el momento que una persona no comerciante ingresa en este contrato de transporte, si se dan cuenta, hay por un lado una relación civil y por el otro una relación comercial, ¿eh? Es decir, el consumidor está ante un acto civil, ante un contrato que está realizando en ese instante, pero quien brinda ese servicio lo hace constantemente, entonces es comercial. Entonces debería haber una unificación, nos dicen los teóricos, ¿no? Otro argumento que procura que el derecho comercial y el derecho civil se deban regular en conjunto, es decir, que se deben unificar, nos dice que existe una separación, en la separación una redundancia o superposición de reglamentos de los mismos fenómenos. Es decir, en el derecho civil también hay compraventa, en el derecho civil también hay permuta, también hay depósito, también hay prenda, también hay hipoteca, es decir, también hay los mismos contratos, por ejemplo. Entonces, nos dice que el hecho de regular lo mismo por una materia especial sería redundante, ¿no? Y no dejan de tener cierta razón también. Ambas posturas son fuertes. La división, nos dice otra de las razones, dispersa esfuerzos y por lo tanto complica el desarrollo del derecho privado. Es decir, que si decidimos dedicarnos al derecho comercial, hace que cada uno incluso de los derechos civil y comercial pueda llegar incluso a contradicciones, ¿no? Puedan llegar a contradicciones que hagan inútiles el avance de ambas ramas. Y ambas son el derecho privado, ¿no? La división del derecho privado genera una serie de costos, nos dice, y de consumo de tiempo. Ese es otro de los motivos. En descubrir cuál es la naturaleza del acto de comercio, por ejemplo, o de un acto civil. Esto dispersa entonces aquellos esfuerzos nuevamente, ¿no? Nos dice esta tendencia. Finalmente nos habla del origen histórico del derecho comercial, no como ente ontológico, sino histórico. Históricamente el derecho comercial surge bajo formas que pueden denominarse civiles. ¿Cuáles son los fundamentos de la autonomía? La autonomía, nos dicen los autores, tendría que darse porque el método con que se elaboró ambos códigos, es decir, porque el método con el que se elaboran las legislaciones es diferente. El derecho comercial es empírico y es deductivo, ¿no? Es decir, se basa en todo lo que hace la generalidad de los comerciantes y en base a eso llegamos a ciertas conclusiones. Y regulamos entonces situaciones específicas. Mientras que en el derecho civil estamos ante un método inductivo, es decir, de las relaciones particulares sacamos conceptos generales y lamentablemente esos conceptos generales son insuficientes para regular el derecho comercial porque se generaliza ese punto, ¿no? Se llega a generalidades que, bueno, se hacen rígidas y que no son suficientes para regular la rapidez de las relaciones del comercio. En sentido cosmopolita, internacional,
bueno, el sentido cosmopolita internacional del derecho comercial sería también uno de los fundamentos de la autonomía del derecho comercial, ¿no? Ya que hay una libre concurrencia que se extiende en la creación de un mercado internacional inclusive. Es decir, que el derecho comercial llega a puntos que van fuera del derecho de la ciudad, del derecho de los ciudadanos, ¿no? Entonces, eso hace necesario también que exista una rama específica que sea lo suficientemente flexible para poder regular el comercio. Otros nos dirán que la celeridad, la agilidad, bueno, otro de los motivos nos dirá que la celeridad, la agilidad que impone el derecho comercial, el dinamismo de estas actividades, impone fórmulas que no son reguladas por el derecho común, por el derecho general que podría regular a una sociedad y a los particulares. Nos dicen otros autores también que la intervención estatal es necesaria en la actividad comercial, ¿no? Y esto tiene que hacerse mediante la legislación comercial específica. Finalmente, seguro hay muchas más razones y muchos más autores que tratan esto, pero entre las que nosotros estamos explicando, podemos manifestar que en las legislaciones que tienen unificación, se crean ciertas reglas específicas para regularizar el comercio con el tiempo. A partir del siglo XIX, estimados estudiantes, legislaciones como la suiza, como la italiana, lo que han decidido es que el derecho comercial se regule junto al derecho civil. Y lo que nos dicen los autores o bueno, lo que nos dice una perspectiva que busca la autonomía del derecho comercial es que estos países que han decidido por independizar al derecho comercial o por darle una autonomía, a la larga han tenido que sacar nuevas leyes que tengan que regir el comercio. Entonces, eso amerita o eso demuestra que el derecho comercial necesitaría nomás una regulación aparte. Tras haber revisado entonces los fundamentos, estimados estudiantes, que van a los fundamentos tanto para una autonomía del derecho comercial como para una unificación del derecho comercial junto al derecho civil, hablemos ahora de la especialidad y la excepcionalidad respecto al derecho civil. Entonces, ¿cómo se pueden dar las relaciones entre derecho comercial y derecho civil? Es importante distinguir estos dos conceptos, ¿no? Porque estos dos nos van a dar diferentes perspectivas de cuál es la relación que tiene el derecho comercial con el derecho civil. Quienes consideran excepcional al derecho comercial, que es una de las corrientes, acuden directamente a las normas del derecho civil ante una laguna normativa. Es decir, si el derecho comercial no regula algo en específico, los que lo consideran excepcional acuden directamente al derecho civil. Pero quienes lo consideran una rama especial que tiene una propia especialidad para su estudio, lo que van a hacer es primero agotar todas las fuentes del derecho comercial y después recién de última ratio acudirían al derecho civil. ¿Se entiende esa diferencia, no? ¿Se entiende esa diferencia? A ver, aclaremos un poco más. Los que sostienen que el derecho comercial es excepcional, lo que nos dicen es que el derecho civil y el derecho comercial forman parte del derecho privado, ¿ya? Pero que el derecho civil es un tronco común, es decir, es el que tiene las reglas generales, ¿no? Y el derecho comercial simplemente es una excepción que se aplica en caso de actos comerciales o de comerciantes. Entonces, solo se aplica cuando el caso concreto así lo amerita. Y en todo lo previsto, digo, en todo lo no previsto por esas normas del derecho comercial, directamente acudimos al derecho civil, ¿no? Esa es una primera perspectiva. Esa es la perspectiva que nos habla de la excepcionalidad del derecho comercial. El derecho comercial es excepcional, por tanto,
El derecho civil es el que tiene las reglas generales y solo cuando se trate de casos específicos se acude al derecho comercial. Pero otros autores y otra perspectiva nos dicen que en realidad el derecho comercial es especial, ¿no? Requiere especialidad. Entienden que regula una materia propia, ¿no? Más allá del derecho civil. Hay una materia propia del derecho comercial sin que no contradice el derecho común, que no contradice al derecho civil. Y ambas ramas tendrían una igualdad de posiciones en el derecho privado. Y solo se acudiría al derecho civil en última ratio, ¿no? Es decir, el derecho comercial, como es especial, tiene su propia legislación, tiene sus propias fuentes formales del derecho, y cuando estas fuentes no pueden solucionar la controversia, recién se acudiría al derecho civil. Esas son las dos perspectivas. Finalmente, estimados estudiantes, después de haber hablado de esta especialidad y de esta excepcionalidad, hay una perspectiva ecléctica, ¿no? Sobre la percepción de la excepcionalidad y la especialidad. Entonces, ¿qué nos dice esta tesis ecléctica que trata de conciliar todo? Nos dice lo siguiente: en el derecho comercial habría materias especiales y materias que deberían regir el derecho civil y que excepcionalmente regularía el derecho comercial. Y nos da dos ejemplos que creo yo son muy importantes. Esta teoría sí es un poco más cauta, ¿no? Y concilia estas dos perspectivas. Por un lado tenemos el derecho cambiario de los títulos valores, y ese, por ejemplo, es netamente comercial, porque los títulos valores tienen esa finalidad de que el comercio se dé de manera mucho más rápida, ¿no? Es decir, de que esos créditos puedan irse negociando inclusive. Pero el derecho contractual, por ejemplo, nos dice esta perspectiva, sería excepcional. ¿Por qué? Porque medularmente está regulado por el derecho civil. Entonces, tenemos, por ejemplo, el artículo 786 de nuestro Código de Comercio, que lo que nos va a decir es que los contratos, al menos subsidiariamente, los contratos comerciales se rigen por nuestro Código Civil, ¿no? Y nuestro Código de Comercio, además, en su artículo primero, nos establece lo siguiente respecto al alcance de la ley. El Código de Comercio regula las relaciones jurídicas derivadas de la actividad comercial, en primer lugar, ¿no? En los casos que no estén regulados expresamente, lo que se va a aplicar es la norma civil, ¿no? En los casos que no estén expresamente, primero se va a intentar mediante la analogía, ¿no? Ustedes en oratoria y argumentación jurídica han estudiado el argumento por analogía. Entonces, en el derecho comercial se usa la analogía cuando no sea suficiente la norma respecto a ciertas situaciones concretas. Y recién cuando cuando no pueda aplicarse esta analogía, podría aplicarse también las normas del Código Civil. En realidad terminaría siendo potestativo, ¿no? Porque nos dice, en su defecto, aunque no potestativo, mentira. Primero la analogía y después las normas del Código Civil. Entonces, esta perspectiva estos dos artículos nos demuestran que nuestro Código de Comercio sí tiene una perspectiva ecléctica, ¿no? Nos dice que en el artículo primero nos dice, acudamos a esta norma jurídica y tratemos de usar la analogía sobre la misma y recién acudamos al Código Civil. Eso, estimados estudiantes, es especialidad, ¿no? Pero cuando el artículo 786 nos dice que supletoriamente se aplican las normas del Código Civil, tenemos excepcionalidad, porque en otras palabras nos está diciendo los contratos al menos se van a regir en lo importante por el derecho civil, ¿no? O sea, en la base o en lo básico. Y después, bueno, se aplica también esto, el Código de Comercio. Entonces, en nuestro Código de Comercio se podría llegar a encontrar una perspectiva ecléctica también. Pese a que es muy fuerte este artículo primero, que nos establece que se debería aplicar el Código de Comercio primero. Hablemos ahora de la autonomía del derecho comercial.
El derecho comercial, entonces, estimados estudiantes, aunque nosotros nos parezca muy parecido al derecho civil, tiene autonomía. ¿Pero por qué? ¿Y desde qué perspectivas? En primer lugar, va a haber autonomía legislativa, ¿no? Hasta el siglo XIX se pensaba que el derecho comercial tenía que ser regido por un código aparte, por una norma jurídica aparte. Posteriormente se ha dado el fenómeno por el cual se ha unificado el derecho civil y comercial en países como Italia y Suiza, habíamos manifestado, ¿no? A partir de esta época, varios estados unifican las disposiciones. Sin embargo, Bolivia no lo ha hecho. En algunos temas, como contratos y obligaciones, es la tendencia predominante unificar estas disposiciones. Pero lo que nos dicen es, lo que nos dice la teoría, es que existen actos propios del mundo del comercio y esto merece especial atención del legislador y tienen un conjunto orgánico con independencia formal. Entonces, incluso si es que están en un mismo código las disposiciones comerciales y civiles, las disposiciones comerciales tienen una propia estructura lógica. Eso es lo que nos dice esta perspectiva de la autonomía legislativa, ¿no? Este es un argumento para establecer la autonomía del derecho comercial. Entonces, ¿hay autonomía legislativa? Claro que sí, eso es lo que nos dice. También habría autonomía dogmática del derecho comercial. Se manifiesta mediante principios propios del derecho comercial. El derecho comercial, por la forma en la que se desarrolla el comercio, merece ciertos principios que van a regirlo, ¿no? Y entre estos principios nosotros podemos encontrar los siguientes, ¿no? El principio de celeridad sin detrimento de la seguridad. Las relaciones comerciales tienen que realizarse rápida, pero sin que esto implique inseguridad del negocio. ¿Me entienden? Eso es lo que buscan garantizar, por ejemplo, las bolsas de valores, ¿no? En las bolsas de valores se van dando negocios jurídicos sumamente dinámicos. Otro tiene que ver con el formalismo, por el que prevalece la voluntad declarada sobre la interna. En el derecho civil, estimados estudiantes, lo que se tiene que buscar al momento de interpretar un contrato, es decir, entre los métodos de interpretación de contratos, se nos establece que se tiene que buscar la intención de las partes, ¿ya? Pero, si se dan cuenta en el derecho comercial, para asegurar las relaciones comerciales, prevalece la voluntad que se ha declarado en los documentos sobre la voluntad que tal vez hubiesen querido las partes. Entonces, hay ese principio que va a estar, ¿cómo diríamos?, relacionado con el principio de celeridad, sin detrimento de la seguridad. También podemos mencionar entre los principios del derecho comercial a la internacionalización, ¿no? Es un principio que va a estar presente siempre por el hecho de que los estados van a negociar, digámoslo así, cómo se va a realizar el comercio más allá de sus fronteras. Y hay regulaciones, ¿no? Hay regulaciones que ustedes van a ir estudiando también cuando revisen las materias inherentes en derecho internacional, ¿no? Finalmente, estimados estudiantes, el derecho comercial tiene una autonomía didáctica o científica, pues se lo estudia de manera separada, ¿no? El hecho de que nosotros estemos estudiando en este instante el derecho comercial ya le da, o sea, no es una razón de las más fuertes porque hay dos razones previas que hemos estudiado hace un instante que son mucho más fuertes, como la autonomía legislativa y la autonomía dogmática, pero es una más de las causas por las cuales el derecho comercial tiene autonomía, ¿no? Se estudia el derecho comercial de manera separada y tiene también ciertos estudios teóricos que sí tienen que ir desarrollándose más y más. Estimados estudiantes, el derecho comercial tiene relación con diferentes ramas del derecho. Entre las ramas del derecho con las cuales tendría relación el derecho comercial, nosotros encontramos al derecho civil, por ejemplo,
Y el derecho civil, bueno, ya hemos visto por qué, ¿no? Porque se aplican reglas del derecho civil cuando el derecho comercial no es suficiente, ¿no? El derecho civil por su origen, además, ¿no? Y por las disposiciones legales, ya que se aplican, como habíamos manifestado. También tiene relación con el derecho minero, porque para las actividades de explotación, exploración, digámoslo así, para que una empresa, o bueno, para que una persona colectiva pueda realizar estas actividades mineras, es necesario que se constituyan empresas, ¿no? Conforme al derecho comercial. Y para la comercialización también de estos minerales, se aplicará las modalidades establecidas por el comercio internacional. Hay relación también del derecho comercial con el derecho penal, ya que contiene disposiciones, el Código Penal y el derecho penal, bueno, va a contener tipos penales que buscan proteger justamente esas relaciones comerciales, y eso lo vamos a estudiar nosotros en la asignatura de Derecho Penal 2, ¿no? Así vamos a ver que hay delitos como el giro de cheque en descubierto, el agio, la especulación y también el delito de enriquecimiento ilícito de particulares con afectación al Estado. Si nosotros nos vamos a la legislación española, por ejemplo, la misma establece sanciones y establece penas para la persona colectiva. Dentro de estas, claro está, la empresa, ¿no? En Bolivia no existía la responsabilidad de las empresas, pero con la ley anticorrupción o destinada a combatir la corrupción, se ha establecido en el tipo penal de enriquecimiento ilícito de particulares con afectación al Estado, que puede sancionarse a las empresas con un 25% respecto a ciertos montos de dinero, ¿no? Que van a percibir. Entonces, eso ya lo vamos a analizar en la materia de derecho penal. Hay un inicio en Bolivia respecto a la responsabilidad penal que podría llegar a tener la persona colectiva, y las personas colectivas también, bueno, dentro de las personas colectivas nosotros tenemos a la empresa, a las sociedades, ¿no? Con el derecho de trabajo hay mucha relación. ¿Por qué? Porque las empresas, las sociedades, los comerciantes van a tener relaciones laborales, ¿no? De empleador-empleado. Entonces sí va a haber mucha relación entre estas. Con el derecho internacional también tenemos relación muy, ¿cómo diríamos? Muy estrecha, pues el comercio no se somete a las fronteras, el comercio también es regulado por las relaciones diplomáticas entre los estados, y no solo las relaciones diplomáticas, ¿no? Sino también ciertos tratados que van a irse realizando, es decir, ciertas fuentes del derecho internacional. Tiene relación con el derecho administrativo porque el Estado regula el comercio, eso ya lo hemos analizado, ¿no? Hemos revisado un poco, hemos comentado un poco al respecto en anteriores clases. Hay una relación también con el derecho tributario, ya que los comerciantes deben cumplir con deberes impositivos, ¿no? Tenemos el IT, el IUE, tenemos también el IVA, entonces son impuestos que deben pagarse por los comerciantes. El derecho comercial, estimados estudiantes, tiene ciertas fuentes que nosotros vamos a ir estudiando en nuestra siguiente clase para concluir con esta temática, que es sumamente importante, ¿no? Si nosotros tenemos claro este debate, vamos a poder también distinguir de alguna manera los actos, bueno, sí vamos a poder distinguir los actos de comercio y también cómo se regula el comerciante del derecho civil, ¿no? Entonces es importante considerar esto. Hasta acá nuestra grabación del día de hoy. Muchas gracias.